Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy voy a contarles una historia impresionante y transformadora que involucra un devastador accidente automovilístico, una experiencia cercana a la muerte y una visión celestial que alteró la vida de un hombre para siempre. Pero antes de que empecemos, dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Emprendamos juntos este viaje. Hola, mi nombre es Asher Caldwell y soy solo un hombre común que vive en Charlotte, Carolina del Norte. Jamás imaginé que mi vida tomaría el rumbo que tomó, pero una experiencia transformadora tras un accidente cambió todo. Hoy quiero compartir algo muy personal, un viaje que me llevó más allá de la comprensión humana y me trajo de vuelta con una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito eterno. Esta es mi historia. La noche comenzó como cualquier otra. La lluvia tamborileaba contra el parabrisas de mi auto mientras conducía por la Interestatal 77 hacia casa. Charlotte estaba viva de noche, con las luces de las torres comerciales iluminando el cielo nublado. Mi trabajo en la oficina se había extendido más de lo normal, así que estaba ansioso por volver con Jessica, mi esposa, y relajarme. La radio sonaba bajito, una canción a la que apenas prestaba atención, mientras mi mente vagaba por cosas cotidianas. Debo recordar comprar el regalo de cumpleaños de Jessica mañana, pensé. La cena también pasó por mi cabeza, probablemente sobras de anoche. Nada parecía fuera de lugar, hasta que comenzó. El tráfico estaba relativamente ligero, pero la lluvia había transformado la carretera en una trampa resbaladiza. Las luces de los faros se reflejaban en los charcos acumulados, creando una especie de caleidoscopio que dificultaba la visión. Mis neumáticos eran buenos, pero ya habían visto días mejores. Cuando tomé una curva algo más cerrada, todo sucedió en un instante. El sonido de los neumáticos perdiendo agarre fue la primera señal de que algo estaba mal. El coche comenzó a deslizarse hacia la izquierda y mi corazón se aceleró. No, murmuré, mientras mis manos se aferraban al volante, tratando de recuperar el control. La lluvia parecía más fuerte que nunca, mezclada con el sonido de los otros coches tocando la bocina, mientras invadía el carril opuesto. Y entonces vino el impacto. El lateral de mi auto fue golpeado por otro vehículo a alta velocidad, y la fuerza me lanzó hacia adelante, como una muñeca de trapo. Sentí el cinturón de seguridad apretar con fuerza mi pecho, mientras el auto comenzaba a volcarse. La primera vuelta fue como un golpe. Todo quedó en cámara lenta, con objetos dentro del coche volando en todas direcciones. Mi mochila, el teléfono, incluso un vaso vacío. La segunda vuelta trajo una sensación diferente. Parte de mí se dio cuenta de que esto podría ser el final. No había dolor, solo una conciencia aterradora de la gravedad de la situación. Cuando el coche dejó de girar, estaba cabeza abajo, atrapado por el cinturón de seguridad. El sonido de la lluvia se mezclaba con el ruido distante de las sirenas que se acercaban. Y luego, silencio. Todo se oscureció. Por un momento, pensé que estaba inconsciente, pero algo era diferente. No sentía el peso de mi cuerpo, ni el dolor que sabía que debería estar ahí. En su lugar, una inquietante calma me envolvió. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Cuando la oscuridad se disipó, me percaté de algo extraordinario. Yo estaba ahí, pero no estaba en mi cuerpo. Al abrir los ojos, si es que podía llamarlos así, me vi flotando sobre la escena del accidente. Una inexplicable calma se apoderó de mí, como si el miedo y el dolor se hubieran quedado atrapados en otro lugar, en el cuerpo que ahora observaba desde arriba. La visión era surrealista. Mi coche estaba boca abajo, los vidrios rotos esparcidos por la carretera mojada. El olor a gasolina flotaba en el aire. Un paramédico estaba arrodillado al lado de mi cuerpo, gritando instrucciones que no podía escuchar con claridad. Parecía tenso, casi desesperado, mientras otra persona corría con un desfibrilador en manos. Reconocí de inmediato mi cuerpo, atrapado al cinturón de seguridad, sin señales de vida. La escena debería ser aterradora, pero no lo era. Era como si estuviera viendo una película, una que extrañamente no me causaba pánico. No está respondiendo. Escuché que gritaba uno de ellos. La claridad de sus palabras me sorprendió, ya que parecía imposible oírlos desde ahí. Estaban al menos a 15 pies de distancia, pero podía percibirlo todo. Las expresiones en sus rostros,
el sonido amortiguado de la lluvia e incluso el ronroneo de los coches que pasaban lentamente. Mientras flotaba, la noción del tiempo parecía desaparecer. Minutos, segundos, nada hacía diferencia. Sentía curiosidad. Miré a mi alrededor y vi a un hombre en el coche que me había golpeado, con las manos en la cabeza, pareciendo rezar. Algunos transeúntes estaban parados, en shock, observando a los paramédicos intentar salvarme. Me sentía agradecido por ellos. No había resentimiento ni ira, solo gratitud por su preocupación. De repente, una sensación de mayor ligereza me invadió. Comencé a moverme, no por mi propia voluntad, sino como si algo me estuviera jalando. No resistí. Abajo, las voces de los paramédicos comenzaron a desvanecerse. El sonido de la lluvia y el brillo de las luces de emergencia se hicieron más distantes, como si fueran parte de un mundo que ya no me pertenecía. Pronto, percibí una luz. No era como cualquier luz que hubiera visto antes. Era intensa, pero no dolía mirarla. Era acogedora, cálida, como si tuviera una gravedad propia que me atraía sin esfuerzo. Mientras me acercaba, una paz indescriptible comenzó a llenar cada parte de mí. No era solo una ausencia de miedo, sino una presencia activa de amor y seguridad. Sentí presencias a mi alrededor, pero no pude identificar quiénes o qué eran. No hablaron, pero sabía que estaban ahí, como amigos invisibles que solo querían ayudarme. Fue la primera vez que comprendí plenamente que no estaba soñando. Había cruzado algún tipo de límite. Antes de ser completamente envuelto por la luz, miré una última vez hacia abajo. Vi al paramédico presionando con fuerza mi pecho, gritando algo sobre un intento más. ¡El DG! Leonard Ace, cuyo nombre solo conocería más tarde, estaba liderando los esfuerzos para traerme de vuelta. Estaba cubierto de lluvia, el cabello pegado a la frente, los ojos abiertos de par en par. No lo lograrán, pensé. Ya no pertenezco a ese lugar. Con esta última observación, la luz a mi alrededor se intensificó y me dejé llevar. Tan pronto como me entregué a la luz, sentí que estaba siendo transportado, pero no de una manera que pueda explicar con palabras terrenales. Era como si cada fibra de mi ser estuviera siendo atraída a un lugar más allá de la comprensión. De repente, un túnel se formó a mi alrededor. No era solo un pasaje, sino una experiencia viva, palpitante, como si estuviera respirando. Las paredes del túnel brillaban con una energía propia. No eran sólidas, pero tampoco vacías. Había una textura que recordaba a tejidos entrelazados de luz y sonido. Era algo profundamente orgánico y divino al mismo tiempo. Mientras avanzaba por él, me di cuenta de que no estaba solo. Aunque no podía verlos claramente, sentí presencias a mi alrededor. Eran cálidas, tranquilizadoras como viejos amigos que no sabía que tenía. No me hablaron en palabras, pero sus intenciones eran claras. Estaban ahí para guiarme, protegerme y asegurarme de que estaba en el camino correcto. Una de estas presencias parecía especialmente cercana. Era como si me conociera profundamente, cada error, cada duda, cada momento de dolor, y sin embargo, me envolvía con aceptación incondicional. No había juicio, solo amor. Ese amor no era genérico. Tenía un peso, una especificidad que me hizo sentir visto de una manera que nunca había experimentado antes. Mientras deslizaba por el túnel, los sonidos comenzaron a llenar el espacio, pero no eran sonidos comunes. Eran armonías de tal pureza y complejidad que parecían tocar algo en mi espíritu. Cada nota cargaba significado. Sentía la música tanto como la escuchaba, como si me estuviera contando historias de un lugar al que estaba a punto de llegar. Los colores también comenzaron a cambiar. Al principio, el túnel estaba dominado por una luz blanca radiante. Pero ahora, tonos de dorado, azul celeste y verde esmeralda comenzaron a danzar en las paredes vivas. Era como ver una obra de arte en movimiento, donde cada color parecía transmitir algo: paz, esperanza, alegría. Mientras avanzaba, comencé a darme cuenta de que el túnel no era solo un camino, sino una transición. Era un espacio liminar. Un lugar donde el viejo yo, aquel que vivía confinado por las limitaciones de la tierra, estaba siendo transformado. A medida que avanzaba, sentía partes de mi miedo, duda y ego desintegrándose. No era aterrador, sino liberador. En el medio del túnel, un mensaje surgió en mi mente. No sé de dónde vino, pero era claro: todo tiene un propósito,
Incluso lo que parece caos en la tierra tiene su lugar en un plan mayor. Estas palabras resonaron en mí. Y por primera vez comencé a entender que mi accidente no fue una casualidad, sino parte de algo mucho más grande. El final del túnel comenzó a abrirse. La luz al frente era más brillante y vibrante que cualquier cosa que pudiera imaginar. No era solo luz, era vida, era amor. Era paz en su forma más pura. Al acercarme, me di cuenta de que esa luz no era una cosa, sino una presencia. Y dentro de ella, una figura se destacaba. Supe inmediatamente quién era. No necesitaba presentación, pues mi corazón lo reconoció antes de que mi mente pudiera procesarlo. Era él. Al cruzar el umbral del túnel, fui completamente envuelto por la luz. No era solo intensa, sino viva, como si tuviera una presencia propia. Cada partícula parecía latir con amor y propósito. En el centro de esta radiante manifestación de vida, lo vi. Jesús. Estaba allí esperando por mí. No había dudas ni confusiones en mi mente. Sabía exactamente quién era. Él no necesitó presentarse porque la conexión que sentí trascendía cualquier necesidad de palabras. Era como si mi alma lo reconociera de una manera que nunca había experimentado antes. Jesús irradiaba algo indescriptible. Sus ojos, más profundos que los océanos, brillaban con un amor tan puro que apenas podía sostener su mirada. Su presencia no solo llenaba el espacio a mi alrededor, penetraba en mí, tocando cada parte de mi ser. Era como si él estuviera curando todas las heridas invisibles que había cargado a lo largo de la vida, simplemente estando allí. Cuando habló, no usó palabras en el sentido humano. Su voz era un pensamiento que resonaba directamente en mi mente y corazón, clara y sin barreras. «Bienvenido, Escher», dijo, con un tono que mezclaba acogimiento y propósito. «Hay tanto que necesitas ver». Jesús extendió la mano, y sin ninguna vacilación di un paso hacia él. El simple acto de estar cerca de él era como sumergirse en un océano de paz y amor. Comenzó a mostrarme visiones, no como una película, sino como experiencias que viví directamente. En la primera visión, vi almas en el cielo. No estaban descansando pasivamente, estaban vibrantes, llenas de vida y propósito. Vi algunas en adoración, otras en actividades creativas y otras más intercediendo por las personas en la tierra. Lo que más me impresionó fue la alegría evidente en todo lo que hacían. «El cielo no es inercia», explicó Jesús, «es movimiento, es creación, es comunión». Luego, me mostró cómo las oraciones en la tierra interactúan con el cielo. Vi haces de luz ascendiendo, como corrientes de energía divina, conectando ambos reinos. Las almas celestiales participaban activamente, canalizando estas oraciones y colaborando con la voluntad de Dios para traer gracia y redención al mundo. En otro momento, Jesús compartió algo que me inquietó. Reveló cómo muchos en la tierra buscaban contacto con los muertos de formas erróneas, ignorando los peligros espirituales que ello conlleva. «Las almas en el cielo no pueden ser invocadas como los hombres piensan», dijo, con una tristeza suave en su voz. «La interacción solo ocurre bajo la dirección divina». Esta advertencia fue seguida por una visión de personas en la tierra, perdiendo tiempo y energía en prácticas engañosas cuando la verdad estaba disponible para ellas todo el tiempo. En forma de oración, fe y comunión con Dios. «Comparte esto», pidió, «pero hazlo de manera que inspire y que insuele, no para imponer». Cuando cesaron las visiones, él se acercó. «Tu viaje en la tierra aún no ha terminado», dijo, con una mirada firme, pero gentil. «Hay más que debes hacer. Lo que experimentaste aquí no fue un accidente, es un llamado». Sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería suplicarle que me dejara quedar, para nunca dejar aquel lugar de amor perfecto, pero otra parte sabía que él tenía razón. Mi misión no estaba completa. Jesús colocó una mano en mi hombro. Era un toque tan lleno de amor que me sentía envuelto en un abrazo que trascendía cualquier cosa física. «Ve», dijo, «y vive con el cielo en mente». Con esas palabras la luz comenzó a desaparecer, no de forma abrupta, sino gradualmente, como si estuviera siendo llevado de vuelta al mundo terrenal. La presencia de Jesús aún estaba conmigo, pero la paz infinita del lugar donde había estado comenzó a dar paso al dolor y la realidad. Cuando fui completamente envuelto por la luz, el mundo terrenal parecía algo distante, como un eco casi olvidado. El cielo se abría ante mí,
Y lo que vi fue tan extraordinario que por un momento me pregunté si mi mente mortal sería capaz de comprender. Estaba en un vasto reino de belleza indescriptible. No había sol ni luna, pero una luz omnipresente iluminaba todo de manera perfecta. La propia atmósfera parecía vibrar con amor y paz. Había campos de colores imposibles, ríos tan cristalinos que parecían hechos de pura luz líquida, y estructuras majestuosas que no seguían ninguna arquitectura terrenal. Jesús me condujo por una visión clara de las almas en el cielo. Las veía en armonía perfecta, desempeñando funciones que iban más allá de cualquier concepto de trabajo o tarea que conocemos en la tierra. Cada alma parecía estar en completa alegría, movida por un propósito tan puro que era imposible no sentir la intensidad de su satisfacción. Había grupos en adoración, pero no era una adoración estática. Cantaban, creaban, se movían en un ritmo que parecía sostener todo el universo. El sonido de sus cantos era algo que llenaba el aire, pero también parecía fluir dentro de mí, conectándome a todo cuanto me rodeaba. Vi otras almas involucradas en actividades que recordaban al trabajo creativo. Estaban moldeando paisajes, construyendo lo que parecían ser estructuras etéreas, quizás parte del nuevo cielo y tierra que Jesús mencionara. Nada aquí es sin propósito, explicó él. Cada acción es una forma de adoración y una expresión de la gloria de Dios. Jesús entonces me mostró algo aún más profundo, la interacción entre el cielo y la tierra. Vi almas celestiales intercediendo por las personas que aún vivían en el mundo terrenal. Oraban con fervor, sus rostros llenos de amor y compasión por aquellos que habían dejado atrás. Pero también había una paz en ellas, una comprensión de que todo estaba bajo el control divino. No están atrapados en el pasado, explicó Jesús. Recuerdan a sus seres queridos, pero no de manera que les impida seguir adelante. Hay una confianza total en el plan de Dios. Vi haces de luz ascendiendo desde la tierra. Eran oraciones. Cada oración parecía tener una forma propia, algunas más intensas y brillantes, otras suaves y delicadas. Cuando llegaban al cielo, las almas ayudaban a canalizar estas plegarias, guiando la gracia divina de vuelta a la tierra. Jesús señaló los haces de luz y dijo: estas son conexiones que mantienen a ambos reinos en comunión. Cada oración tiene impacto, incluso cuando parece pequeña. Ninguna pasa desapercibida. Me mostró cómo algunas oraciones, incluso las más simples, podían mover montañas. Hay poder en las palabras dichas con fe, afirmó, pero hay aún más poder en la entrega, en el silencio del corazón que confía plenamente. Jesús también me mostró almas recién llegadas al cielo. Algunas estaban en alegría inmediata, mientras que otras parecían luchar para liberarse de sus ataduras terrenales. El duelo excesivo de quienes quedaron puede dificultar esa transición, explicó. Por eso es importante vivir con el cielo en mente, no como un fin, sino como una continuidad. Por último, reveló una escena majestuosa, un nuevo cielo y tierra formándose. Era como un cuadro en movimiento, con colores, formas y vida pulsando en perfecta sincronicidad. Esto es lo que está por venir, dijo. Un reino sin dolor, sin lágrimas, donde la gloria de Dios será plenamente conocida. Todo lo que había visto hasta ese momento comenzó a entrelazarse, las piezas del rompecabezas se unieron, y entendí que la vida terrenal era solo el comienzo. Nuestro propósito no termina con la muerte, es ampliado, elevado. El cielo no es el fin del viaje, sino el inicio de una eternidad de servicio, amor y comunión con Dios. Después de todo lo que Jesús me mostró, las almas en el cielo, la intersección por aquellos en la tierra y la visión del nuevo cielo y tierra, pensé que mi viaje había llegado a su fin. Estar allí, rodeado por amor y paz absolutos, parecía el desenlace perfecto, pero entonces, Él habló, y sus palabras lo cambiaron todo. Asher, dijo Jesús, con un tono que era tanto acogedor como firme, tu viaje aquí todavía no ha terminado. Su voz resonó en mi alma, cargada de significado. Fuiste traído hasta aquí porque... ¿Por qué? Regresé a nuestro hogar con una presencia tranquila y acogedora. Escuchó atentamente mientras narraba mi experiencia, sin interrumpir, solo absorbiendo cada detalle. Cuando terminé, sonrió gentilmente. Asher, lo que viviste es un regalo raro. No todos tienen la oportunidad de ver lo que tú viste. Usa esto para guiar tu vida de aquí en adelante. Sus palabras resonaron en mí, trayendo un sentido renovado de propósito. En los días que siguieron,
comencé a notar pequeños cambios en mí mismo. Había una nueva sensibilidad hacia los demás, una empatía que no había sentido antes. Las interacciones diarias, que antes parecían triviales, ahora tenían un peso y una importancia que no podía ignorar. Cada sonrisa, cada gesto de bondad, parecía parte de algo más grande, una red de conexiones que apenas estaba empezando a comprender. Jessica y yo empezamos a asistir a la iglesia con más regularidad. Sentía una necesidad de estar más cerca de la comunidad, de compartir mi historia, y quizás inspirar a otros. Durante los cultos, las palabras de los sermones parecían hablar directamente a mi corazón, como si estuvieran escritas especialmente para mí. Sabía que no estaba solo en este viaje, había otros que también buscaban un sentido mayor en sus vidas. Una noche, mientras estábamos sentados en la mesa de la cena, Jessica me preguntó: ¿crees que algún día serás capaz de contarle a todos lo que realmente sucedió? Pensé por un momento antes de responder. Quizás, pero no ahora. Todavía estoy procesando todo, pero sé que, cuando llegue el momento adecuado, las palabras vendrán. Ella asintió, comprendiendo la profundidad de lo que estaba diciendo. Con el tiempo, comencé a escribir sobre mi experiencia. No era para publicar o compartir con el mundo, sino para mí mismo, como una forma de organizar mis pensamientos y sentimientos. Las palabras fluían de manera inesperada, como si una fuerza mayor estuviera guiando mi mano. Cada página llena era un paso hacia la comprensión de lo que había vivido. Mientras escribía, me di cuenta de que mi historia no era solo sobre lo que me había sucedido, sino sobre el impacto que esto tuvo en mi vida y en las vidas de aquellos a mi alrededor. Era sobre la transformación, la esperanza y la fe renovada, y sobre todo, era sobre el amor incondicional que había sentido en aquel lugar celestial. En una tarde soleada, decidí visitar el lugar del accidente. Jessica me acompañó, sosteniendo mi mano mientras caminábamos hasta el punto exacto donde todo había cambiado. Permanecimos en silencio por un momento, absorbiendo la energía del lugar. Es extraño pensar que fue aquí donde todo sucedió, murmuré. Pero también es aquí donde comenzó mi nueva vida. Jessica apretó mi mano, y sentí una ola de gratitud por tenerla a mi lado. Estamos juntos en esto, Asher, dijo suavemente, y siempre lo estaremos. A partir de ese día, comencé a ver el mundo con nuevos ojos. Cada amanecer era un recordatorio de la belleza y la fragilidad de la vida. Cada encuentro con amigos y familiares era una oportunidad para expresar gratitud y amor. Y cada desafío que surgía era una oportunidad para crecer y aprender. Mi experiencia en el cielo me había enseñado que la vida es preciosa, y que cada momento debe ser vivido con intención y propósito. Sabía que no necesitaba hacer grandes hazañas para marcar la diferencia. Bastaba con ser una luz, una presencia positiva en la vida de las personas a mi alrededor. Con el tiempo, comencé a compartir mi historia con pequeños grupos en la iglesia. Las reacciones variaban, pero la mayoría de las personas escuchaban con atención y curiosidad. Algunos se emocionaban, otros hacían preguntas, pero todos parecían tocados de alguna manera. Me daba cuenta de que mi historia tenía el poder de inspirar y traer esperanza, y eso me motivaba a seguir compartiendo. Mientras mi viaje continuaba, sabía que aún había mucho por aprender y descubrir, pero una cosa era segura: nunca volvería a ser el mismo. La experiencia transformadora que viví me dio una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y lo que realmente importa. Y así, con el apoyo de Jessica y de todos los que creían en mí, seguí adelante, viviendo cada día con el cielo en mente, decidido a ser una luz en el mundo. Me recibió con una sonrisa acogedora, pero también con una seriedad que me hizo entender que comprendía el peso de lo que llevaba. Entonces, viste el otro lado, dijo ella, después de escuchar mi relato. Eso es un don raro, Asher, pero también puede ser una carga. ¿Una carga?, pregunté, sorprendido. Sí, respondió ella, porque fuiste elegido para recordar eso diariamente mientras vives aquí. No es fácil vivir con una visión tan clara de lo eterno en un mundo tan pasajero. Sus palabras se quedaron conmigo. Me di cuenta de que tenía razón. Vivir con el conocimiento del cielo y de las verdades espirituales que Jesús me reveló era un desafío. No porque dudara, sino porque era difícil encontrar el equilibrio entre lo extraordinario que experimenté y la simplicidad de la vida cotidiana. No todos estaban dispuestos a creer en lo que había vivido. Algunos amigos y conocidos reaccionaron con incredulidad o incomodidad cuando mencioné brevemente la experiencia,
Quizás solo fue una jugarreta de tu mente, sugirió un compañero de trabajo, tratando de racionalizar, algo que ocurre cuando el cerebro está sin oxígeno. No discutí. Sentí que no era mi papel convencer a nadie. En lugar de eso, decidí que mi testimonio sería mi vida. Los cambios que las personas pudieran ver en mí hablarían más fuerte que cualquier argumento. Antes del accidente, mi fe era algo tibio, casi automático. Creía en Dios, pero sin realmente buscar una relación profunda con Él. Ahora, cada oración, cada palabra de la Biblia tenía un significado completamente nuevo. Era como si un velo hubiera sido retirado, revelando una realidad que antes parecía distante. Jessica y yo empezamos a orar juntos todas las noches, algo que nunca habíamos hecho antes. Había un peso en nuestras oraciones, pero también una ligereza, como si cada palabra fuera directamente al cielo, donde sabía que sería escuchada. Con el tiempo, comencé a entender que no necesitaba compartir mi experiencia a gran escala o intentar convencer al mundo de su veracidad. Todo lo que debía hacer era vivir de manera que reflejara lo que había visto y aprendido. No se trataba de grandes gestos, sino de pequeños actos de amor, bondad y propósito. Volviste para hacer una diferencia, dijo Emily durante una de nuestras conversaciones. Pero recuerda, Asher, la diferencia comienza en las pequeñas cosas, no subestimes el poder de lo que parece insignificante. Sus palabras resonaron profundamente. Decidí que, en lugar de buscar hacer algo grandioso, me concentraría en vivir de manera fiel, siempre con el cielo en mente. El regreso a la vida cotidiana fue una mezcla de alivio y desafío. Aunque mi cuerpo había sobrevivido, mi alma ya no era la misma. Después de una experiencia tan transformadora, era imposible ver el mundo de la misma manera. Pequeñas interacciones, decisiones, e incluso momentos mundanos, ahora llevaban un peso espiritual. Todo parecía conectado a algo mayor. Cuando volví al trabajo, me di cuenta de que veía a las personas de manera diferente. Antes del accidente, mis colegas eran solo figuras en el escenario de mi vida, cada uno con sus tareas y responsabilidades. Ahora, cada rostro parecía contar una historia que no podía ignorar. Los veía como almas, cada una luchando, buscando sentido o enfrentando batallas invisibles. Un día, durante el descanso, me senté al lado de Sam, un colega que rara vez hablaba. Parecía más abatido de lo normal, los ojos fijos en el café que se enfriaba en sus manos. ¿Está todo bien, Sam?, pregunté, genuinamente interesado. Él dudó antes de responder. Mi madre está en el hospital, dijo, con la voz quebrada. Los médicos dicen que no hay mucho que puedan hacer. Antes, quizás habría ofrecido palabras genéricas de consuelo y seguido adelante, pero en ese momento sentí un impulso diferente. ¿Puedo orar por ella?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo. Sam me miró, visiblemente conmovido, y asintió. Yo lo agradecería. Ese pequeño momento marcó el inicio de algo nuevo. Me di cuenta de que mi misión no era grandiosa o pública, era silenciosa y personal, un acto de amor y fe cada vez. Jessica notó los cambios en mí antes de que los mencionara. «Estás diferente», dijo una noche, mientras lavábamos los platos juntos. «No solo por el accidente, es más profundo, yo también lo siento», respondí, secando un plato. «Todo parece más importante ahora, no sé cómo explicarlo». Jessica sonrió. «No necesitas explicarlo, Asher, lo veo. No necesitas explicarlo, Asher. Y estoy contigo». Nuestro matrimonio, que antes era bueno, pero rutinario, comenzó a profundizarse. Empezamos a dedicar más tiempo el uno al otro, orando juntos y compartiendo nuestros pensamientos y preocupaciones. Había una nueva intimidad en nuestra relación, basada en algo más sólido que solo los momentos del día a día. Incluso con estos cambios positivos, hubo desafíos. Había días en que la realidad de la vida me arrastraba de vuelta a patrones antiguos. Impaciencia en el tráfico, frustración con tareas banales, distracciones que me alejaban de lo que realmente importaba. Pero, en esos momentos, recordaba las palabras de Jesús. Vive con el cielo en mente. Una noche, después de un día particularmente frustrante, me senté solo en el porche. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con intensidad. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que la paz del momento me envolviera. «Estoy intentando», murmuré, «pero a veces parece tan difícil». En mi corazón sentí una respuesta. No eran palabras, sino una sensación de consuelo, como si Jesús me estuviera diciendo: «Lo sé. Sigue adelante».
A medida que los días se transformaban en semanas, me di cuenta de que mi impacto no necesitaba ser grande para ser significativo. Una sonrisa para un extraño, una palabra de aliento para un amigo, una oración silenciosa por alguien que pasaba por dificultades. Todas estas pequeñas acciones tenían un peso eterno. Una de estas acciones ocurrió cuando ayudé a una joven madre en el supermercado. Estaba visiblemente abrumada, tratando de calmar a un niño que lloraba mientras equilibraba un carrito lleno de compras. En lugar de ignorarla, como probablemente habría hecho antes, le ofrecí mi ayuda. Tomé algunos artículos para ella y la acompañé hasta la caja. Ella me agradeció con lágrimas en los ojos. «No sabes lo que esto significa para mí», dijo ella. «Hoy ha sido un día tan difícil». «No estás sola», respondí, con una sonrisa. «Siempre hay alguien cuidando de ti». Cada día se convirtió en una oportunidad para vivir con propósito. No necesitaba dar grandes discursos o cambiar el mundo de manera dramática. Todo lo que necesitaba era vivir de manera fiel a lo que había aprendido, permitiendo que la luz que había experimentado brillara a través de mí. Y en todo esto, aprendí que incluso los gestos más pequeños pueden resonar en la eternidad. Mientras pasaban los meses, los recuerdos de mi experiencia en el cielo permanecían vivos en mi mente, como un faro constante, guiándome en medio de la complejidad de la vida terrenal. No había un día en que no pensara en la luz, en la presencia de Jesús o en las verdades que Él me reveló. Esta experiencia había transformado mi forma de vivir, pensar y amar. Aunque sentía un fuerte deseo de compartir mi historia, había algo dentro de mí que decía hacerlo con cuidado. No se trataba de predicar o intentar convencer a los demás, se trataba de vivir de forma auténtica, permitiendo que mis acciones reflejaran lo que había aprendido. En algunas ocasiones, la oportunidad de compartir surgía de forma natural. Durante una conversación con un vecino sobre los desafíos de la vida, mencioné cómo mi perspectiva había cambiado tras el accidente. Él escuchó atentamente, con una expresión que mezclaba curiosidad y esperanza. «Entonces, ¿crees que hay algo más allá de esto aquí?», preguntó él. «No solo lo creo», respondí, mirando directamente a sus ojos. «Lo sé, y lo que está más allá es más real y más hermoso de lo que podemos imaginar». No dijo nada de inmediato, pero me di cuenta de que mis palabras habían tocado algo profundo en él. No era necesario forzar una respuesta. Plantar semillas de esperanza era suficiente. La vida continuó con sus altos y bajos, pero ahora lo veía todo con una nueva perspectiva. Cada desafío era una oportunidad de demostrar fe, paciencia y amor. Cada momento de alegría era un recordatorio de la bondad de Dios. Una mañana, mientras caminaba por el parque, vi a un grupo de niños jugando. Sus risas resonaban en el aire. Y sonreí, recordando lo que Jesús me había dicho en el cielo. El propósito está en las pequeñas cosas. Vivir con el cielo en mente no significa ignorar la tierra, sino ver su verdadero valor. Jessica y yo comenzamos a involucrarnos más en nuestra iglesia local, no de manera grandiosa o llamativa, sino a través de pequeños actos de servicio. Ayudando en la organización de eventos, apoyando a familias necesitadas, y simplemente estando presentes para aquellos que necesitaban alguien con quien hablar. Un día, durante un evento comunitario, se me acercó una joven. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Escuché que... «Viviste algo increíble», comenzó, con vacilación. Compartí con ella mi vivencia, no como una narración completa, sino como un mensaje de optimismo. Al concluir, ella sonrió suavemente y comentó: «Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Gracias». El mensaje que recibí de Jesús en el cielo se convirtió en la base de mi existencia. Vivir con el cielo en mente. Esto significaba no solo tener fe en lo que está por venir, sino dejar que esa esperanza influyera en mi presente. No se trataba de escapar de las dificultades, sino de enfrentarlas con la certeza de que todo formaba parte de un propósito mayor. También entendí algo esencial. El cielo no era solo un destino, sino un estado de ser que comienza aquí, en nuestros corazones y acciones. Cada gesto de amor, cada elección de fe, era una extensión de ese reino divino. Ahora, cuando despierto cada mañana, agradezco por la oportunidad de vivir un día más con propósito. No sé cuánto tiempo me queda en esta vida, pero sé que cada instante es un regalo. Y cuando llegue mi momento nuevamente, no temeré, porque ya he visto lo que me espera. Como dijo Jesús, lo mejor está por venir, y esa es la esperanza que llevo conmigo todos los días.